¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a este capítulo número 12, en donde vamos a ver el error en el recibo de CFE, donde te puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura mensual sin necesidad de hacer una inversión. En este capítulo prácticamente te voy a regalar información que vale oro, información que sería muy importante que compartas con todos tus conocidos que tengan algún tipo de negocio y que usen un transformador particular. En algunos casos la CFE está cobrando hasta un 200 o un 300% más en el recibo mensual de los pequeños negocios. Si tú en tu negocio o en tu recibo cumples estas dos características que a continuación te voy a mostrar y deseas que yo analice tu recibo de luz para ver si te puedes ahorrar un 70% en tu facturación mensual e incluso solicitarle a CFE el reembolso en dinero por el equivalente a un año por ese error en la facturación, contáctame, déjame saber tu comentario y con gusto te amplío más el tema o te asesoro o analizo tu recibo de luz para saber si cumples con estas condiciones y te puedes ahorrar hasta un 70% de tu recibo mensual. ¿Cuáles son las características que debe de tener tu recibo? Cuando tú agarras tu recibo de luz, en la parte frontal, en la esquina superior izquierda, te tienes que encontrar con la tarifa OM, que es la tarifa gran demanda en media tensión ordinaria, un tema que vamos a abordar más adelante, el tema de las tarifas en media tensión, o la tarifa HM, que era el nombre anterior, que ahora es la gran demanda en media tensión horaria. Bien, también el segundo punto que debes de cumplir para yo poder analizar o que tú puedas saber si tú tienes si CFE te está cobrando hasta un 300% más en tu recibo, es que analices qué multiplicador tienes ahí mismo en tu recibo, en tus datos de recibo. Entonces vas a encontrar la tarifa y vas a encontrar un multiplicador. Enseguida te voy a platicar de dónde sale este multiplicador. Usualmente los multiplicadores más comunes es 40, 80, 160, pero CFE en algunas ocasiones por desconocimiento o con toda alevosía y ventaja pone estos multiplicadores que nadie sabe de dónde salen, pero que yo te voy a explicar de dónde salen. Los pone de manera arbitraria, generando así un recibo altísimo, una factura mensual altísima. Les voy a poner un ejemplo cuando se instala un transformador particular trifásico de 112.5 kVA. Estos temas son para las personas que ya dominan un poco el tema de electricidad básica, pero de cualquier manera voy a tratar de hacerlo de manera digerible para que se pueda entender. Entonces tenemos un transformador trifásico particular de 112.5 kVA con medición con transformadores de corriente que coloquialmente más bien se les conoce como TCs, transformadores de corriente, o las famosas donas de medición. Como te decía, son términos que son un poquito más utilizados por las personas que nos dedicamos a las instalaciones eléctricas en media y en baja tensión, pero te voy a explicar de cualquier manera el funcionamiento para que podamos entender de dónde sale este multiplicador. Bien, cuando tú tienes un transformador particular en tu domicilio, aquí en Guadalajara sabemos que la alimentación son 23,000 volts, el lado fuente, el lado por donde llega la alimentación, y el lado carga, o sea, el lado de baja tensión, el lado que se va hacia tus instalaciones eléctricas, te entrega 220 o 127 volts. En este dibujo estamos simulando un transformador del tipo pedestal, donde tenemos la fase A, fase B y fase C, que viene la alimentación de CFE en media tensión, y básicamente te entrega en el lado secundario, en las terminales X1, X2, X3 y X0, la red de baja tensión que va directamente hacia tu interruptor. Pero antes de llegar a tu interruptor, pasa por unas donas o por unos transformadores de corriente. ¿Qué es lo que hacen esos transformadores de corriente? Como su nombre lo dice, la energía pasa, el amperaje que te entrega este transformador pasa por las donas, pero los transformadores de corriente la transforman para que se pueda ir a una base de medición del tipo 13 terminales 20 amperes, que enseguida te explico por qué son 13 terminales 20 amperes, pero entonces la convierte de la corriente que te entrega, la convierte hacia 5, ahorita vamos más adelante a ese tema.
Bueno, tenemos que el medidor, los medidores que hasta ahorita habíamos visto es que tenían 7 terminales y 200 amperes. 7 terminales, ¿por qué? Porque era la fase A, fase B, fase C, del lado de alimentación de baja tensión que te entrega CFE y del lado que se va hacia tu domicilio cuando insertas el medidor. Tendrías otras 3, 1, 2, 3, que sería la misma continuación de la fase A, B, C y el neutro. Sabemos entonces que ese tipo de bases de medidor soportan 200 amperes, pero ¿qué sucede cuando tienes un transformador de 112.5, de 150 o de 300 kVA? Sucede entonces que, por ejemplo, el transformador de 112.5 kVA te entrega 295 amperes. Analicemos la fórmula. La corriente es igual a la potencia sobre la raíz de 3 por el voltaje. ¿Por qué la raíz de 3? Porque es un sistema trifásico. Entonces, nosotros ya tenemos la potencia y la tenemos en kVA porque es potencia aparente. Ya no hay que convertirla, ya no hay que dividirla entre el factor de potencia. Ya tenemos 112.5 kVA divididos entre la raíz de 3, que es porque es un sistema trifásico, y multiplicado por el voltaje. Cuando sustituimos los valores tenemos que son 112.500 volts amperes, que son los 112.5 kVA, divididos entre 1.732, que equivalen a la raíz de 3, multiplicados por el voltaje. Este transformador te entrega 220 volts. Eso nos da entonces un total de 295 amperes. Si quisieras conocer el valor de los amperes que te entrega cualquier transformador, por ejemplo el de 300 kVA, tendrías que sustituir aquí estos 112.5 por 300, o si quisieras saber el de 75, aquí tendrías que poner 75 kVA, o el de 150 kVA, aquí tendrías que sustituir los valores para saber cuál es el amperaje que te va a entregar tu transformador. Sabiendo entonces que este transformador me va a entregar 295 amperes, yo ya no le puedo poner una base de medición de 7 terminales 200 amperes porque se me quemaría, porque soporta únicamente 200 amperes. Excedo por 95 amperes la capacidad de esa base de medición. Por lo tanto, tengo que utilizar una base de medición que se llama base de 1320, que son básicamente 13 terminales que soportan 20 amperes. Estas 13 terminales están distribuidas de la siguiente manera. Tienen una tablilla de prueba donde se conectan 10 cables de control. Esos 10 cables de control son los que vienen desde los TCs, desde los transformadores de corriente, hacia la tablilla de pruebas. Entonces tenemos 10 terminales en la tablilla de pruebas más la terminal 1, 2, 3. Por eso se llama 1320. ¿Y cómo es que entonces soporta 20 amperes? Pues lo que te comentaba es que básicamente lo que hace estas donas o estos transformadores de corriente es que cuando van a circular, cuando tienes un cable que atraviesa las donas y por este cable están circulando 295 amperes, lo que hace esta dona es transformar esos 295 amperes a 5 amperes. En este caso entonces tenemos que si estas donas transforman la corriente, en el mercado nos vamos a encontrar diferentes relaciones de transformación de donas o de TCs o de transformadores de corriente, que para el caso es lo mismo. Nos vamos a encontrar en el mercado que tenemos transformadores de corrientes que son de 200 a 5, de 400 a 5 y de 800 a 5. Para este ejemplo del transformador trifásico de 112.5 kVA, entonces utilizaremos, que nos entrega 295 amperes, utilizaremos las donas que tienen, o los transformadores de corriente que tienen la relación de transformador de 400 a 5 porque es el inmediato superior. Si nosotros dividimos 200 entre 5 nos da 40, que básicamente es uno de los multiplicadores que estamos viendo acá arriba, que es los que aparecen en el recibo de luz. Posteriormente, si dividimos 400 entre 5, nos va a dar 80, que es el segundo valor del multiplicador, y si dividimos 800 entre 5, nos da 160. Básicamente, entonces, son estos los multiplicadores más usuales que nos encontramos en nuestro recibo. Vamos a hacer un resumen y un análisis de toda esta información. Tenemos que la ampacidad se refiere a la que soporta ese transformador. La ampacidad que nosotros seleccionamos para esos transformadores de corriente, para estas donas,
fue una capacidad de 400 amperes para garantizar que no se quemen. Después tenemos que, esos 400 amperes se transforman a 5 amperes siempre. Y entonces el factor o multiplicador que tenemos es 400 entre 5 igual a 80. Cuando nosotros entonces tenemos un servicio instalado con unos TCs de 400 a 5, nuestro multiplicador debe de ser 80. Te voy a poner un ejemplo de cómo afecta la mala selección de un multiplicador. Existen casos muy usuales que aunque tú hubieras escogido o hubieras necesitado estas donas de 400 a 5 y tu multiplicador debería ser de 80, en tu recibo dice 160. Enseguida te muestro cómo afecta el multiplicador en tu recibo mensual. Sabemos entonces que lo que CFE te cobra son los kilowatt-horas. ¿Y cómo se obtienen los kilowatts? Los kilowatts multiplicando la corriente por el voltaje igual a potencia. Entonces, sabemos que la corriente está dividida, está afectada, está reducida 80 veces, se hizo compacta 80 veces, o sea el multiplicador 80, para que pudiera ser medida con nuestro medidor BL28, con nuestra base de medidores 13-20 amperes. Se reduce, se altera 80 veces hacia abajo, se divide 80 veces. Entonces, al momento que CFE pasa y toma la lectura, el trabajador de CFE llega, se para enfrente de tu medidor y revisa, por ejemplo, cuántos kilowatt-horas se han consumido. Él va a tomar, por ejemplo, 250 kilowatt-horas consumidos en ese periodo, pero están afectados 80 veces, dividido entre 80 veces por la transformación que hacen estas donas. Por lo tanto, esos 250 se tienen que multiplicar nuevamente por los 80, que es el multiplicador que tenemos acá, para obtener los kilowatt-horas reales consumidos en el periodo mensual, dándonos así un total de 20.000 kilowatt-horas. Y si lo multiplicamos por 2.41, que es el precio del kilowatt-hora en la tarifa OM, obtendríamos que el recibo mensual sería de 48.200 por concepto de energía eléctrica. Sin embargo, si CFE cometió el error, ya sea de manera arbitraria o intencional o no intencional, y te puso el multiplicador de 160, sabiendo que no tienes la relación de transformador 800 a 5, existe la posibilidad de que te reembolsen esta cantidad. Enseguida le explico. Si multiplicamos los 200 kilowatt-horas que aparecen en tu recibo por el multiplicador 160, CFE te estaría cobrando entonces un total de 40.000 kilowatt-horas, que si los volvemos a multiplicar por los 2.41 que cuesta el kilowatt-hora en la tarifa OM, entonces CFE te estaría cobrando 96.400 pesos por concepto de energía consumida, contra 48.000 pesos. Es importante que visualices si tú tienes un multiplicador 40, 80, 160 o cualquier otro diferente, y si tienes dudas sobre este tema, me las hagas llegar o me contactes y yo con gusto analizo tu recibo. De momento, observa que la diferencia de las tarifas es un 50%. Yo te estaba mencionando que es un 70%. ¿De dónde sale el otro 20%? Recordemos que en los recibos de CFE, los recibos de luz, los recibos de energía eléctrica, se te está cobrando no solo el consumo de energía eléctrica, se te está cobrando la tarifa de transmisión, la tarifa de distribución, la tarifa del SENACE y la tarifa de servicios conexos y la tarifa de suministro básico. Más adelante te explicaré a detalle las tarifas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía y cómo afectan en tu recibo mensual. Pero si de por sí ya con el puro consumo de energía eléctrica hay un ahorro del 50%, el otro 20% sale de estas tarifas. Espero que este tema no sea tan confuso. Me gustaría de verdad que contribuyeras en compartirlo con todos tus conocidos, porque realmente si tú tienes un contrato de luz en esta tarifa y con un multiplicador diferente al que te corresponde, estás pagando el 300% de lo que te debería llegar tu recibo de luz. Comparte toda esta información con tus conocidos
Por favor, si tienes dudas, contáctame, con todo gusto te voy a apoyar, te voy a asesorar sin ningún costo. Y también, si deseas que analice tu recibo, contáctame para proporcionarte mi correo electrónico o proporcionarte mi número de teléfono y así podamos reducir las altas tarifas que CFE está cobrando. Muchas gracias por tu atención. No te olvides de pasar a mi canal de YouTube si te gustó mi contenido, suscribirte, darle like y comparte esta valiosísima información. Muchas gracias.